Hola, vamos a hacer un repaso, primero que nada, de las funciones sintácticas principales, basándonos en oraciones simples. Lo primero que tenemos que hacer, como ya sabéis, es encontrar el sujeto y el predicado. Lo primero es localizar el verbo y a continuación vamos a buscar el sujeto. Para buscar el sujeto vamos a hacer la prueba de la concordancia, que consiste en que al cambiar el número del verbo de singular a plural o viceversa, de plural a singular, algún sintagma de la oración también cambiará. El sintagma que cambia es el sujeto. Esta es la auténtica prueba del sujeto. Por ejemplo, en María lee un libro, para encontrar el sujeto, primero que nada nos fijamos en el verbo, lee. Lee está en singular, yo leo, tú lees, él lee, eso es tercera persona singular, pues lo ponemos en plural, sería ellos o ellas leen. Al decir leen un libro, no podemos decir María leen un libro, sino que tendríamos que decir ellas, plural, leen, plural, un libro. Por lo tanto, el sujeto es María y el predicado es lee un libro. Esta frase era muy simple, era un sujeto muy fácil de ver, pero hay otros verbos que tienen sujetos no tan fáciles de ver. Por ejemplo, en esta otra frase, me gustan los helados. Aquí, ¿cuál es el verbo? Gustan. Gustan, ¿qué persona es? Es tercera del plural. Yo gusto, tú gustas, él gusta, nosotros gustamos, vosotros gustáis, ellos o ellas gustan. Plural. Por lo tanto, para encontrar el sujeto, tenemos que ponerlo en singular. Gustan en singular sería gusta. Y entonces tendríamos que decir, me gusta los helados. No podríamos decir, me gusta los helados. ¿Qué tendríamos que decir? Tendríamos que decir, me gusta el helado. Porque gusta es singular, el helado es singular. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que el helado es el sujeto. Vamos ahora al complemento directo. El complemento directo se puede sustituir por los pronombres lo, la, los, las. Pero cuidado, si el verbo es copulativo, ser, estar, parecer, entonces nunca tendremos un complemento directo, sino un atributo. Por lo tanto, antes de empezar a buscar el complemento directo, tenemos que asegurarnos de que el verbo no es copulativo. Si el verbo fuera copulativo, ya no buscaremos un complemento directo, buscaríamos un atributo. Por ejemplo, Susana tiene un ordenador. Un ordenador podemos sustituirlo por lo. Y nos quedaría Susana lo tiene. Por lo tanto, el complemento directo es un ordenador. Este ejercicio parece fácil. Aquí, ¿qué diríamos? Si tuviéramos que buscar el complemento directo, ¿qué haríamos? ¿Qué buscaríamos? Quizá fácil, porque puedo decir, este ejercicio lo parece. Entonces, ¿el complemento directo es fácil? Pensadlo bien. Pues no, porque el verbo parece es copulativo. Por lo tanto, fácil es atributo, no complemento directo. ¿Vale? Es decir, hay que tener en cuenta que el verbo, antes de buscar el complemento directo, tenemos que mirar el verbo. Si el verbo es ser, estar o parecer, entonces ya no tendremos un complemento directo, tendremos un atributo. ¿De acuerdo? En este caso, fácil, lo podemos cambiar por lo, pero es atributo, no es complemento directo, porque parece, el verbo que tenemos aquí, parece, es un verbo copulativo. Ser, estar, parecer, verbos copulativos. Por lo tanto, fácil es un atributo. ¿De acuerdo? Vale. Ojo. Los pronombres personales me, mi, te, ti, nos, os, se, que son pronombres de objeto, es decir, son pronombres personales que nunca son sujeto, esos pronombres pueden ser complemento directo o complemento indirecto. Y para descubrir
cuál de las dos funciones tienen, debemos cambiar esos pronombres por a la niña. Si este síntoma preposicional, a la niña, se puede cambiar por la, entonces serán complemento directo. Si no lo podemos cambiar por la, pero sí podemos cambiarlo por le, entonces son complemento indirecto. Por ejemplo, ayer te vi en la plaza. Te es uno de esos pronombres personales de objeto que pueden ser complemento directo o indirecto. Para saber si te es complemento directo o indirecto, lo cambiamos por a la niña. Nos queda, ayer vi a la niña en la plaza. A la niña lo podemos cambiar por la, sí, ayer la vi. Por lo tanto, si lo puedes cambiar por la, significa que es complemento directo. Por lo tanto, este te es complemento directo. ¿De acuerdo? Bueno. Aquí tenemos otro ejemplo. Dice, hoy nos darán una medalla. Una medalla podríamos cambiarlo por Lola los las, en este caso por la. Nos quedaría, hoy nos la darán. Por lo tanto, el complemento directo de esta frase es una medalla. Es complemento directo. Vale, pasamos al complemento indirecto. El complemento indirecto se puede cambiar por le y les. Y no se puede cambiar por Lola los las. Ojo, si algo se puede cambiar por le, les y también por Lola los las, no será complemento indirecto, sino directo. ¿De acuerdo? Es decir, si lo puedes cambiar por le, les y también por Lola los las, es directo. ¿De acuerdo? En casos dudosos, siempre resulta más fácil y seguro hacer la comprobación en femenino. Por eso utilizamos a la niña, porque la niña es femenino. O bien, otra opción es pasar la oración a pasiva. El complemento directo de la voz activa se convertirá en el sujeto paciente de la voz pasiva. Si no podemos pasar a pasiva, entonces es que no será complemento directo, sino que a lo mejor es un complemento indirecto. Vamos a ver ejemplos. Ejemplo 1. Vi a Juan en la pista de tenis. Podríamos cambiarlo por Lola los las. Podríamos decir, lo vi en la pista de tenis. Si podemos cambiarlo por lo, y el verbo ver no es copulativo, ya podemos decir que es complemento directo. Sin embargo, podría ocurrir que alguien dijera, hombre, pero es que también lo podemos cambiar por le. Le vi en la pista de tenis. Podríamos decir eso, podríamos decirlo. La Real Academia dice que esto es un leísmo, pero está admitido. Por lo tanto, en estos casos, ¿qué pasa? ¿Juan es complemento directo o indirecto? Es complemento directo. Porque podemos cambiarlo por Lola los las. Si lo podemos cambiar por Lola los las, siempre será directo. A no ser que el verbo fuera copulativo, en cuyo caso sería un atributo. Aquí también os comento por escrito. En este caso también podríamos cambiarlo por le, porque es un caso de leísmo admitido por la RAE. Pero no por ello deja de ser un complemento directo. Es complemento directo. En femenino no podríamos cambiarlo por le, sino únicamente por la. Nos quedaría, si lo pasáramos a femenino, no tendríamos dudas. Diríamos, vi a la niña en la pista de tenis. La vi en la pista de tenis. Nunca diríamos, le vi a la niña en la pista de tenis. No, la vi. Con lo cual es directo. Y si con eso nos quedamos contentos, tenemos la posibilidad de pasar la oración a voz pasiva. Si pasamos la oración a voz pasiva, ¿cómo quedaría? Vi a Juan en la pista de tenis. Si a Juan es el complemento directo, pasa a ser el sujeto paciente de la pasiva. Juan, el verbo ver pasa a la forma pasiva, fue visto, verbo en pasiva. El yo, que es el sujeto omitido, pasaría a complemento agente. Juan fue visto por mí. Y en la pista de tenis se quedaría igual, es un complemento circunstancial de lugar. Con lo cual, si podemos hacer una oración en pasiva y Juan pasa a ser el sujeto paciente, significa que en la oración original, la oración activa, a Juan es complemento directo, no indirecto, directo. ¿De acuerdo? Vale. Otro ejemplo. Hice un regalo a mis abuelos. A mis abuelos podríamos cambiarlo por les. Les hice un regalo.
y no podríamos cambiarlo por los. No podríamos decir los hice un regalo. Si lo podemos cambiar por le o les y no lo podemos cambiar por lola los las, entonces es indirecto. Por lo tanto, a mis abuelos es complemento indirecto. Aquí lo dice otra vez. Por lo tanto, el complemento indirecto es a mis abuelos. Ojo, frecuentemente el complemento indirecto aparece dos veces en la oración. Una como sintagma preposicional y otra como pronombre. Ejemplo, le di el sobre a mi jefa. Si sustituimos a mi jefa por un pronombre, lo sustituimos por le. Le di el sobre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que el complemento indirecto, en esta frase de arriba, aparece dos veces. Aparece como pronombre, le, y aparece también como sintagma preposicional, a mi jefa. Esto es bastante normal en los complementos indirectos. En castellano, a menudo aparecen dos veces, como pronombre y como sintagma preposicional. Ojo, dice aquí, cuando el complemento indirecto aparece en forma de pronombre junto a otro pronombre de complemento directo, lola los las, abandona su forma habitual, que es leles, y pasa a representarse con el pronombre se. Vamos a ver ejemplos de esto. En la frase, di el libro a Berta. El libro podríamos cambiarlo por lo. Lo di a Berta. Por tanto, el libro es complemento directo. Lo podemos cambiar por lo. También podríamos sustituir a Berta por un le. Nos quedaría le di el libro. Muy bien. Y podríamos hacer otra frase en la que sustituimos los dos elementos. El libro lo sustituiríamos por lo y a Berta, en principio, por le. Y entonces nos quedaría le lo di, pero no decimos le lo di. Cuando tenemos una combinación de le más los pronombres lo, la, los, las, el le lo convertimos en un se. Y esto queda se lo di. Por lo tanto, este se es complemento indirecto. Si nos encontramos con una frase que en principio es así, se lo di, y nos dicen que la analicemos, di sería el verbo, el sujeto sería yo, lo será complemento directo, porque lo, la, los, las, los pronombres lo, la, los, las siempre son complemento directo, excepto si el verbo fuera ser, estar o parecer. Y luego este se, si está al lado de un lo, la, los, las, probablemente sea un le disfrazado y por tanto sea un complemento indirecto. Para asegurarnos de ello, lo que tenemos que hacer es quitar el lo y en su lugar poner un pronombre o un sintagma nominal. Por ejemplo, eso. Y entonces quedaría le di eso. Y el se pasaría a ser un le. Le di eso. Por lo tanto, este se es complemento indirecto. Vale, pasamos ahora al atributo. El atributo únicamente aparece en oraciones con verbos copulativos, que son ser, estar y parecer. Se puede cambiar por el pronombre lo. Generalmente concuerda en género y número con el sujeto. Ejemplo, este piso parece muy grande. Muy grande podríamos cambiarlo por lo. Este piso lo parece. Por lo tanto, muy grande será el atributo. Vale. Vamos a los complementos circunstanciales. Un complemento circunstancial indica las circunstancias en las que se produce la acción. Los más frecuentes son los de lugar, tiempo y modo. Pero puede haber otros tipos, como los de cantidad, de compañía, de materia, de instrumento y más tipos. Incluso algunos tipos que no están, digamos, clasificados específicamente. Los de lugar, tiempo y modo se pueden cambiar por adverbios de su mismo tipo. Es decir, un complemento circunstancial de lugar lo podrías cambiar por un adverbio de lugar. Por ejemplo, aquí, allí. Uno de tiempo lo podrías cambiar por un adverbio de tiempo. Por ejemplo, entonces, ahora. Y uno de modo lo podrías cambiar por un adverbio de modo. Por ejemplo, así. Vale, ejemplo.
el martes nos bebimos una horchata en el bar. En el bar podríamos cambiarlo por allí. Y el martes lo podríamos cambiar por un adverbio de tiempo, por ejemplo, ayer, o ahora, o antes, después, ¿vale? Nos podría quedar allí nos bebimos una horchata ayer. O ayer nos bebimos una horchata allí. Fijaos que he cambiado de sitio en la frase los circunstanciales. En el bar, que es circunstancial de lugar, en la segunda frase lo hemos puesto en el primer lugar. Y el martes, que es un circunstancial de tiempo, en la segunda frase lo hemos puesto al final. ¿Por qué hemos hecho esto? Pues para que os quede claro lo que dice aquí, que generalmente se pueden cambiar de orden sin problemas. Y si los eliminamos, la oración sigue teniendo sentido. ¿Qué significa? Significa que si quitamos el martes y quitamos en el bar, la frase es nos bebimos una horchata. La frase nos bebimos una horchata tiene sentido pleno. Eso significa que el complemento circunstancial, en principio, no es necesario para que la frase tenga sentido pleno. Eso lo distingue, por ejemplo, del complemento de régimen, que es necesario para que la frase funcione. Y otra característica de los circunstanciales es que no concuerdan con ninguna palabra. No concuerdan en género y número con nadie. Si nos encontramos con algo que parece un circunstancial, pero resulta que concuerda con alguna palabra, entonces no es circunstancial, será otra cosa. Podría ser, por ejemplo, complemento predicativo. El complemento predicativo es un complemento que se puede confundir fácilmente con un circunstancial de modo, porque podría cambiarse por el adverbio de modo así. Pero lo diferenciamos del complemento circunstancial de modo porque el predicativo concuerda en género y número con el sujeto o bien con el complemento directo. Lo distinguimos del atributo, que también concuerda en género y número con el sujeto, porque el complemento predicativo aparece con verbos que no son copulativos. Y además no lo podemos cambiar por lo, ni por ningún pronombre. ¿De acuerdo? Es decir, el complemento predicativo puede concordar en género y número con el sujeto, pero no es un atributo porque el verbo no es copulativo y además no lo podemos cambiar por lo. El atributo sí que podemos cambiarlo por lo. En cambio, el predicativo no. Vamos a ver algún ejemplo. Juan entró en casa contentísimo. Contentísimo, masculino singular, concuerda con el sujeto, Juan. ¿Cómo lo sabemos? Porque si en lugar de Juan, que es masculino singular, ponemos un femenino plural, ellas, ¿qué pasaría? Diríamos, ellas entraron en casa contentísimas. ¿Esto qué prueba? Prueba que contentísimo concuerda en género y número con el sujeto. ¿Vale? Porque si pasamos el sujeto a femenino plural, contentísimo pasa a ser contentísimas, femenino plural. Por lo tanto, contentísimas es un complemento predicativo. ¿De acuerdo? Contentísimas o contentísimo, complemento predicativo. Ejemplo 2. Pedro tiene el coche averiado. Si averiado lo pone, o si el coche, que es el complemento directo, el coche es complemento directo, lo podemos cambiar por lo. Pedro lo tiene averiado. El coche, que lo podemos cambiar por lo y es el complemento directo, si lo ponemos en plural, los coches, ¿qué pasará? Que averiado también pasa a ser plural. Averiados. Pedro tiene los coches averiados. ¿Esto qué demuestra? Demuestra que averiado es complemento predicativo. No es un circunstancial de modo, porque alguien podría decir, hombre, esto podríamos cambiarlo por un adverbio de modo, podríamos cambiarlo por así. Pedro tiene el coche así. Y además alguien podría decir, y responde a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo tiene el coche de Pedro? Averiado. Eso podría hacernos pensar equivocadamente que es un complemento circunstancial de modo, pero no lo es. ¿Por qué no lo es? Porque un complemento circunstancial de modo no concuerda en género y número con nadie, ni con el sujeto ni con el complemento directo. Y en cambio, el complemento predicativo sí que concuerda, como podéis ver aquí, concuerda con en este caso con el complemento directo.
también puede concordar con el sujeto, como hemos visto antes. Vale, y ahora pasamos al complemento de régimen verbal. A ver, el complemento de régimen verbal se puede confundir a veces con un circunstancial, pero no lo es, no es un circunstancial. Vamos a ver por qué. Primero, aparece solamente en algunos verbos que necesitan siempre un complemento que empieza por una preposición que está exigida por el verbo. Es decir, hay algunos verbos que necesitan un complemento que empieza por una preposición determinada. Si quitamos el complemento de régimen, la oración no tiene sentido pleno y el hablante tiene el impulso de preguntar, de hacer una pregunta, que sería preposición más que o preposición más quién. Por ejemplo, si llega un hablante y te dice confío, tú como oyente preguntarías ¿en qué confías? O ¿en quién confías? ¿Y por qué harías esa pregunta? Pues porque el verbo confiar necesita un complemento que empiece por la preposición en. ¿Vale? Por eso, porque lo necesita, el hablante hace la pregunta. Si no sabe cuál es el complemento de régimen verbal, no le encuentra sentido a la frase. Muchos verbos con complemento de régimen verbal son pronominales, no todos, pero algunos sí. Por ejemplo, el director se ocupa de este asunto. Quitamos de este asunto. Si lo quitamos, ¿qué nos queda? Nos queda el director se ocupa. En una frase así, si viene alguien y te dice el director se ocupa, tú enseguida preguntarías ¿de qué? ¿De qué se ocupa el director? Porque la frase el director se ocupa no tiene sentido pleno. Antes, con los circunstanciales de tiempo, hemos visto que si circunstanciales de tiempo o de cualquier otro tipo, un circunstancial, si lo quitas, la frase continúa teniendo sentido. Pero un complemento de régimen, si lo quitas, falta algo. Necesitas hacer la pregunta, ¿de qué se ocupa el director? ¿O en quién confía el director, por ejemplo? ¿Vale? Otro ejemplo. Nos acordamos de ese viaje tan bonito. Si quitamos de ese viaje tan bonito, nos queda, nos acordamos. Si alguien te dice, nos acordamos, enseguida tú preguntarías, ¿de qué? ¿De qué nos acordamos? ¿O de qué os acordáis? Porque si no das la información que falta, la frase no tiene sentido pleno. Por lo tanto, de ese viaje tan bonito es un complemento de régimen verbal. ¿De acuerdo? Bueno. Vale, y ahora vamos a hablar de otra función diferente, que es el complemento del nombre, el complemento de adjetivo y el complemento de adverbio. Los ponemos las tres a la vez porque son muy parecidos, ¿vale? Tanto el complemento del adjetivo como el complemento del nombre como el complemento del adverbio estarían dentro de un sintagma nominal, dentro de un sintagma adjetival o dentro de un sintagma adverbial. Y lo que hacen es complementar al núcleo del sintagma, ¿vale? A veces puede ser que se puedan confundir con un complemento de régimen verbal, pero hay diferencias, vamos a verlo. Dice, el complemento del nombre a veces es un sintagma adjetival o bien, otras veces puede ser un sintagma preposicional que complementa un nombre. Si este desaparece, es decir, si el nombre desaparece, el complemento del nombre deja de tener sentido. Por ejemplo, Luis lee un libro de aventuras. Si uno piensa, bueno, a lo mejor es de aventuras, a lo mejor de aventuras es un complemento de régimen y no depende de un libro. Para saber si de aventuras depende de un libro, lo que tenemos que hacer es quitar un libro. Quitamos un libro y nos queda la frase Luis lee de aventuras. ¿Eso tiene sentido? No tiene sentido, no puedes decir Luis lee de aventuras. ¿Eso qué significa? Significa que de aventuras complementa al libro. Por eso cuando quitamos un libro, de aventuras no funciona. Por lo tanto, de aventuras es un complemento del nombre, complementa a libro. Aquí tenéis la explicación por escrito. De aventuras no tiene sentido si quitamos el sintagma nominal un libro, lo cual significa que de aventuras es complemento del nombre, complementa a libro. Otro ejemplo, mi amiga está convencida de la victoria. De la victoria es un complemento de convencida. ¿Convencida no es un adjetivo? Sí. Pues entonces, ¿qué función tendrá de la victoria? Es complemento del adjetivo.
¿Cómo podemos estar seguros de que es complemento del adjetivo? Pues porque si quitas convencida, que es el adjetivo, la frase que queda no tiene sentido. Sería, mi amiga está de la victoria. Mi amiga está de la victoria no tiene ningún sentido. ¿Qué significa? Significa que de la victoria complementa a convencida. Y como convencida es un adjetivo, pues de la victoria será complemento del adjetivo. Otro ejemplo. Viven cerca de París. De París complementa a cerca. Cerca es un adverbio de lugar. Por tanto, de París será complemento del adverbio. Si acaso lo dudamos, ¿qué prueba podemos hacer? Cogemos cerca, que es el adverbio, y lo quitamos. Y nos quedaría viven de París. Viven de París no tiene sentido en principio. ¿Esto qué significa? Significa que de París complementa a cerca. Por tanto, de París es un complemento del adverbio. ¿De acuerdo? Y ahora, cuidado. El complemento del nombre, el complemento adjetivo y el complemento del adverbio están dentro del sintagma cuyo núcleo acompañan. Por lo tanto, a la hora de analizarlo, vamos a tener que analizarlo de la siguiente manera. Aventuras será núcleo. No sé si se ve. Bueno, espero que se vea. Esto será un sintagma nominal. De es una preposición, por lo tanto, de es el enlace y aventuras, que es un sintagma nominal, funciona como término. De aventuras todo junto será un sintagma preposicional y hemos dicho que complementa de aventuras, complementa, ¿a quién complementa de aventuras? Al libro. Y libro es un nombre. Por lo tanto, su función será la función de complemento del nombre. ¿De acuerdo? Vale. Cuidado. Libro será el núcleo del sintagma al cual pertenece. Y un será un determinante. Y ahora, todo junto, un libro de aventuras, todo junto, será un sintagma nominal que tiene un determinante, un núcleo y un complemento del nombre. Y este sintagma nominal tendrá una función sintáctica respecto al verbo. Vamos a ver qué función sintáctica tiene. Para empezar, el verbo es lee. ¿Lee es un verbo copulativo? No. Si no es un verbo copulativo, no tendrá un atributo. Por lo tanto, vamos a intentar mirar si puede ser complemento directo. ¿Podríamos cambiar un libro de aventuras por lo? Luis lo lee. Sí que podemos. Por lo tanto, este sintagma nominal será complemento directo. Lee será el núcleo del predicado. Lee un libro de aventuras. Esto será predicado, sintagma verbal. Y el sujeto de lee es Luis. ¿Cómo lo sabemos? Porque si en lugar de Luis, que es singular, pusiéramos un plural, por ejemplo, ellos, el verbo pasaría también al plural. Ellos leen. Ellos leen. Por lo tanto, esto será el sujeto, sintagma nominal. Y Luis es el núcleo. Y de sujeto más predicado tendremos una oración, en este caso una oración simple. ¿De acuerdo? Fijaos que el complemento del nombre está dentro del complemento directo, no está al lado, sino que está dentro. ¿Vale? Muy importante. Esto ocurre con el complemento del nombre, complemento del adjetivo y complemento del adverbio. A ver, una aclaración. He dicho que de aventuras, que es el complemento del nombre, estaba dentro del complemento directo, lo cual es cierto en esta frase, porque un libro de aventuras es complemento directo. Sin embargo, un complemento del nombre no necesariamente está dentro del complemento directo, está dentro de un sintagma nominal. Eso es lo imprescindible, está dentro de un sintagma nominal. Y este sintagma nominal a veces podría ser complemento directo, pero otras veces puede ser cualquier otra cosa. Podría ser sujeto, podría formar parte de un complemento indirecto dentro de un sintagma preposicional, o cualquier otra función. Lo importante es que el complemento del nombre está dentro del sintagma nominal cuyo núcleo
es el nombre al cual acompaña. Aquí de aventuras acompaña libro. Libro es el núcleo de un sintagma nominal. Por tanto, tiene que estar dentro de ese sintagma nominal. ¿De acuerdo? Sintagma nominal. Y luego, si es complemento directo o es otra cosa, eso depende de cada oración. Vale, vamos a ver otros ejemplos, otras frases. Vale, vamos a mirarlo. Mi amiga está convencida de la victoria. Vamos a analizar esto. Primero que nada, para analizar una frase, buscaríamos el verbo. En este caso el verbo será este, ¿no? Está. Vale. ¿Es un verbo copulativo? Ser, estar, parecer. Sí, es un verbo copulativo. Por lo tanto, probablemente, no es completamente seguro quizá, pero casi seguro, que tendrá un sujeto y un atributo. Vamos a buscar el sujeto. ¿Quién es el sujeto de está? Para encontrar el sujeto de está, pues vamos a tener que encontrar un sintagma nominal que pase a plural cuando el verbo pase a plural. Está es singular, es él está o ella está. Vamos a ponerlo en plural, están, ellas están. ¿Qué tendría que cambiar? Tendría que cambiar mi amiga. En lugar de decir mi amiga, tendríamos que decir mis amigas. Mis amigas están convencidas de la victoria. Por lo tanto, esto será el sujeto, mi amiga. Y el predicado será lo otro, lo que no es el sujeto. Esta convencida de la victoria será el predicado. Vale. Vamos a marcarlo ahí. Mi amiga. Mi es un determinante. Amiga será el núcleo, sintagma nominal. Mi amiga será el sujeto. Sujeto, sintagma nominal. Vale. Esta es el núcleo predicado, ¿de acuerdo? Como hemos dicho que era un verbo copulativo, seguramente tendrá un atributo. El atributo se puede cambiar por lo y además generalmente concuerda con el sujeto. Convencida de la victoria, ¿podríamos cambiarlo por lo? Sí, podríamos decir mi amiga lo está. Con lo cual, convencida de la victoria, podríamos pensar que es un atributo. Pero antes de decirlo o de estar seguros, vamos a mirar de la victoria qué función hace. ¿Podría ser que de la victoria complementara convencida? ¿Es posible eso? ¿Convencida qué es? ¿Es un sustantivo o es un adjetivo? Convencida es un adjetivo. ¿De la victoria nos dice algo de convencida? Sí, nos dice de qué está convencida. Si quitáramos convencida, ¿de la victoria tendría sentido? Si quitamos convencida nos queda mi amiga está de la victoria. ¿Mi amiga está de la victoria? ¿Tiene sentido? No. Lo cual, ¿qué significa? Significa que de la victoria complementa a convencida. ¿De acuerdo? Por lo tanto, de la victoria será complemento del adjetivo. Es un sintagma preposicional, complemento del adjetivo. Vamos a analizarlo. Victoria será el núcleo, sustantivo. La determinante. Determinante más nombre, esto es un sintagma nominal. Y como hay una preposición delante, su función será la de término de la preposición. De, que es la preposición, es el enlace, y enlace más término significa aquí que esto es un sintagma preposicional. Este sintagma preposicional tiene una función sintáctica. Hemos dicho que complementaba a convencida. Convencida es un adjetivo, por lo tanto, complemento del adjetivo. Y convencida será el núcleo sintagma adjetival que tiene como complemento de la victoria. Y ahora todo junto será un sintagma adjetival y tendrá una función sintáctica. ¿Qué función hemos dicho que tenía? Hemos dicho que era atributo, porque lo puedes cambiar por lo. Mi amiga lo está. Por lo tanto, su función es atributo. Está es el núcleo de predicado y por tanto el predicado será está convencida de la victoria. En principio, todo lo que no es sujeto es predicado. Ahí ponemos predicado, sintagma verbal. Y de sujeto más predicado tenemos la oración simple. En este caso es simple. Vale, vamos ahora a viven cerca de París. ¿Cuál es el verbo? Viven.
Sujeto de viven. Viven está en plural, ellos o ellas. Pues lo ponemos en singular y nos quedaría vive cerca de París. Y nada ha cambiado. Si nada ha cambiado, ¿qué puede significar? Puede significar que el sujeto es omitido. Podría ser que el sujeto omitido fuera ellos o ellas. Ellas viven cerca de París. Sí, podría ser. Por tanto, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un sujeto omitido. ¿De acuerdo? Vale, pues lo pondremos con el predicado. Viven es el núcleo. Y cerca de París. Cerca de París, ¿qué función tendría? Cerca de París es un complemento circunstancial de lugar, porque podríamos cambiarlo por un adverbio de lugar. Viven allí. Vale, ¿cuál sería el núcleo? El núcleo es el adverbio cerca. ¿Por qué el núcleo es el adverbio cerca? Porque podríamos quitar de París y quedaría viven cerca. Viven cerca tiene sentido. En cambio, si quitáramos cerca, nos quedaría viven de París. Viven de París no tiene sentido. Con lo cual, ¿qué significa? Significa que de París complementa a cerca. Cerca es un adverbio y será el núcleo del sintagma adverbial. Y de París será el complemento del adverbio, por lo tanto. París es el núcleo de un sintagma nominal. Este sintagma nominal, su función es término. Término de la preposición de. ¿Vale? De París, por lo tanto, enlace más término, será un sintagma preposicional y hemos dicho que tenía como función complemento del adverbio. ¿Vale? ¿De qué adverbio? Cerca. Por tanto, cerca será el núcleo. Es el núcleo del sintagma adverbial. Y todo junto, cerca de París, todo junto, será un sintagma adverbial y su función será complemento circunstancial de lugar. ¿De acuerdo? Fijaos que de París va dentro del sintagma adverbial, no fuera. No es cerca complemento circunstancial de lugar y después de París complemento de adverbio, sino que va todo junto. Todo junto es sintagma adverbial. ¿De acuerdo? Viven era el verbo, por tanto es un núcleo predicado. Hemos dicho que todo esto será, por tanto, predicado sintagma verbal. Y luego tenemos un sujeto omitido. El sujeto omitido podemos ponerlo aquí, entre corchetes. Podemos poner sujeto omitido, dos puntos, ellos o ellas. ¿De acuerdo? O también podríamos ponerlo aquí entre paréntesis, ellos o ellas, entre paréntesis y abajo sujeto. Y de sujeto más predicado tenemos la oración simple.